Quiero invitarles a abrir su Biblia, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Y he titulado este mensaje Los llamados de Jesús a nuestra vida. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado aquí trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. El relato que acabamos de leer nos ubica en un momento de la vida de Jesús. Nos ubica en un propósito y un llamado para la preparación de aquellos que llevarían el reino de Dios hacia adelante en este mundo. No fue el primer encuentro de Jesús con estos pescadores. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 51, se nos da a entender que ya estos pescadores habían tenido un encuentro con Jesús, y que aparte de ello, su corazón se encontraba motivado para seguir al Maestro. Estaban interesados en convertirse en discípulos de Jesús. Y es así como el relato nos ubica en el lago de Genesaret, donde Jesús viene ante el gentío que corría tras él. La gente corría, la gente se agolpaba, corría hacia aquellos lugares donde sabía que el Maestro predicaría la palabra, porque la palabra que predicaba Jesús estaba acompañada con milagros y con señales. Y el lugar que escogió Jesús para llevar aquel llamamiento a aquellos hombres que más tarde se convertirían en los apóstoles fue el lago de Galilea o de Genesaret, donde dice la Biblia que Jesús llegó a aquel lugar y al verse seguido por multitudes, al ver dos barcas
En una de ellas se subió y pidió, acercándose a Pedro, a Simón, que estaba allí pescando, que había estado pescando durante la noche, que estaban dejando las redes, porque habían estado pescando y no habían tenido ningún resultado de su trabajo. Y el Señor llega a aquel lugar, no por casualidad. La geografía nos enseña que aquel lago de Genesaret, aquella ciudad donde se encontraba aquel lago, se encontraba 210 metros bajo el nivel del mar, a lo cual Jesús aprovecha la oportunidad de aquellas leyes naturales que regían y se coloca sobre aquella barca, sobre aquel lugar, quizás para que toda la gente escuchase. Jesús estaba viendo el gentío que venía tras de él, pero ahora el Señor no por casualidad se sube a esa barca, sino que usa de los medios de las leyes naturales que están a su alcance, y es así como aprovecha su voz al estar en un lugar geográfico adecuado para que el eco de la voz pegase contra las rocas, su voz se escuchase un poco más fuerte y todo el mundo pudiese escuchar. Y Jesús se sube a la barca. Nos cuenta la narración que la barca es corrida de la orilla, y desde allí Jesús comienza a predicar y a enseñar la palabra a las multitudes que estaban en aquel lugar, porque Jesús siempre llama a nuestra vida con propósitos definidos. Jesús nos llama al arrepentimiento y Jesús nos llama al servicio. Es así como Jesús había iniciado su ministerio, había iniciado su reino, pero Él sabía que la extensión de su reino no solamente dependía de Él, sino que también necesitaba de hombres como usted y como yo, de mujeres, para que ellos fueran los que presentasen y comunicasen el mensaje. Marcos expresa esta estrategia en forma un poco más escueta y dice: llamó así a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14. La iniciativa de este llamado es una iniciativa que viene de parte de Dios. Y es así que entrando en aquella barca, Jesús se siente más cómodo para dar la palabra y es apartado de tierra. La barca es empujada, Jesús se sienta y comienza a enseñar a la multitud. Los pescadores están allí escuchando. Los pescadores están en aquel lugar atentos a las palabras del Maestro. Aunque están cansados, aunque están fatigados, aunque sus cuerpos han sido heridos por el sol, se encuentran allí quizás con los brazos caídos, pensando de qué beneficio vendrá a su vida el que haya prestado su barca para que el Maestro predique el Evangelio del reino de Dios. Y es así que cuando Jesús termina de hablar, aquella multitud cansada que estaba recostada en aquel valle, una tierra fértil, una tierra que estaba en aquel lugar en el cual Jesús estaba predicando, se ve llena por toda aquella multitud que seguía al Maestro. Y luego que Jesús termina, quizás la multitud sale para sus casas, pero ahora Jesús llama a aquellos que habían prestado la barca, porque Jesús siempre dará recompensa a nuestra vida de todas aquellas cosas
que pongamos a su disposición. Y Jesús llama a Pedro. Pedro estaba allí sentado, estaba allí al lado de la barca, preocupado, quizás porque no había pescado absolutamente nada, desmotivado por los esfuerzos que había realizado toda la noche pescando. Puede usted imaginarse, toda una quincena, toda una semana trabajando y no ver resultados de su trabajo. Así estaba cansado, se encontraba allí cansado, desmotivado, pero había algo que ahora debe haber una recompensa, y era la respuesta que Pedro había dado a Jesús cuando Jesús le había hecho el llamamiento. Y el relato nos dice que Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, boca mar adentro, y echa la red. Echen ustedes las redes para pescar. Y Simón Pedro quizás en su mente dice: pero este rabino, maestro, que quizás solamente sabe predicar, ahora viene y me dice a mí, un hombre de experiencia en la pesca, un hombre curtido por el sol, un hombre que ha aprendido a través de los tiempos a conocer la hora en que los peces suben sobre el agua y puede haber una mejor pesca. Ahora viene a enseñarme a mí, un pescador profesional, y le dice: Señor, pero toda la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado pescando, Señor, toda la noche hemos estado en la barca y nada hemos podido pescar, pero en tu palabra echaremos la red. Un cuadro, mi querido hermano, extraordinario, una escena, mi querido hermano, un desenlace, donde ahora pensamos qué va a ocurrir en el momento en que aquellos hombres echen la red para pescar. Y dice la palabra en el versículo 6 que habiéndolo hecho, habiendo atendido al llamado de Jesús, a la orden que había hecho, botaron las redes. Y al botar las redes, dice la Escritura, que tuvieron que llamar a sus amigos que estaban en las otras redes a hacer una señal, porque las redes se estaban rompiendo de la cantidad de peces que habían pescado. Y dice la palabra: encerraron gran cantidad de peces. Yo puedo imaginar a un Pedro jalando las redes, y a medida que va jalando las redes se daba cuenta de que la red tenía que jalarla con mayor fuerza, y al sacarla se dio cuenta de que había hecho una pesca sobreabundante. Ese es el resultado de dar una respuesta positiva al llamado de Dios a nuestra vida. Más que caminar con Dios, más que escuchar a Dios, a Jesús en nuestro diario vivir, la vida cristiana nos llama, nos demanda a no ser solamente oidores de la palabra, sino que cuando caminamos con Dios debemos reconocerlo a Él como nuestro Maestro. Debemos reconocer a Jesús y aprender de este llamado, aprender
de esta respuesta que dio Jesús a Pedro cuando le ordenó que obedeciese a su palabra. Jesús nos llama hoy, nos llama al arrepentimiento, nos llama al servicio, igual que llamó a aquel hombre llamado Pedro. Dice el versículo 7 y el versículo 8 que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Estos versículos nos muestran ahora a un Pedro que, aunque al principio colocó por delante sus argumentos al llamado de Cristo, ahora cae de rodillas, porque la obra que el Señor había realizado, aquella gran pesca milagrosa en respuesta al llamado positivo que había hecho a aquellos pescadores, Pedro ahora se arrepiente y ve la necesidad del arrepentimiento, ve la diferencia, nota la diferencia de aquel que cree a la palabra y que sin argumentos echa las redes para obtener un milagro de parte de Dios. Y lo hace con urgencia, no espera al día de mañana. Jesús nos llama hoy a nosotros al arrepentimiento. Jesús nos llama hoy a la urgencia de recibirle en nuestro corazón y de actuar de acuerdo a su palabra. Pero dice la Escritura que Jesús no solamente le llamó para que ellos se arrepintiesen, sino que ahora Jesús se acerca al ver a aquel hombre de rodillas arrepentido y le dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, no temas. Quizás estás un poco temeroso por la situación, pero le dice: no temas, porque desde ahora yo te haré un pescador de hombres. Y es así como Jesús hace el llamado a aquellos 4 hombres que se encontraban en aquel lago de Genesaret. Y Jesús establece ciertas demandas para nosotros. A partir de este texto que hemos leído, Jesús demanda para sus seguidores, como usted y como yo, de acuerdo al relato de este pasaje bíblico, la humildad de reconocer de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Esos llamados de Dios a nuestra vida para su servicio. Hoy Dios te está llamando y te está diciendo que tus conocimientos no son suficientes para llevar la obra y la extensión del reino de Dios sobre la tierra, sino que necesitas humildad, reconocer que Jesús es el Señor de nuestra vida. Jesús demanda de aquellos hombres, de aquellos seguidores, amor. Jesús demanda de ellos confianza, de que deben estar confiados que cuando Dios habla a través de su palabra, de que es fiel, de que suplirá nuestras necesidades, Dios las suplirá, porque Él es fiel y Él nos da confianza y seguridad.
Pero también Dios demanda en este texto disposición para aprender. Pedro pensó en un momento determinado, dijo, pero tú qué me vas a enseñar, Jesús. Quizás observó las características de Jesús y dijo, un hombre con manos tiernas, quizás delicadas, y va a enseñar a un hombre como yo, rudo, de experiencia en el mar, en la pesca. Pero dice la Escritura que al dar el paso de obediencia al llamado y a la orden de Jesús, y por su espontánea e inmediata obediencia, dice la Escritura que tuvieron una gran pesca milagrosa. Y es así que ante este relato, estos 4 pescadores constituyeron entre los apóstoles el primer grupo de 4. Jesús luego agregó 2 grupos más de 4. 3 de estos primeros discípulos fueron Pedro, Juan y Jacobo, que luego constituyeron el círculo más íntimo de los 12. Tuvieron el privilegio de estar con Jesús en algunos de los momentos más sublimes durante el transcurso de Jesús sobre la tierra. Y Jesús, dice la Escritura, escogió a hombres humildes, hombres de los cuales demandaba amor, de los cuales demandaba confianza, disposición, aprender y obediencia hasta la muerte. Esas mismas cualidades Jesús las encarnó en su vida cuando estuvo en esta tierra, y esas mismas cualidades te pueden llevar a ti y a mí a ser un utensilio en las manos del Señor. ¿Qué has hecho con los llamados que Dios ha hecho a nuestra vida? Quisiera concluir diciendo cómo estamos sirviendo a Dios, cómo estamos obedeciendo a la palabra de Dios y cómo estamos sirviendo a Dios. El llamado de Jesús a nuestra vida necesita una respuesta inmediata y una disposición para aprender cada día acerca de los planes de Dios para nuestra vida. Dios les bendiga y les guarde, y que el llamado que Dios está haciendo en nuestra vida sea un llamado en el cual podamos ayudar a extender el reino de Dios sobre la tierra. Amado Dios y Padre eterno,